Bueno, Pipe, nada, gracias por la entrevista. Me gustaría que te presentes para la gente que no te conoce. Todo bien, Joaco, muchas gracias. Bienvenido a mi país, a mi ciudad y a mi casa. Bueno, yo soy Pipe Muñoz y yo soy uno de los líderes o referentes de los del sur, que es la barra de Atlético Nacional. Perfecto. Todo esto, muchachos, todo esto que vemos alrededor son camisetas que están impresionantes. Ustedes saben que a mí me encantan las camisetas. ¿Cuántas tenés? La verdad no sé, no las he contado, pero deben haber unas 2000 y pico. 2000, o sea, de Colombia, de Nacional, Atlético Nacional y de ex jugadores de De Nacional que en el Nacional mundo. en el fútbol del extranjero, así es. Debe ser una de las más grandes, pero ninguna duda de que debe ser una de las colecciones más grandes. Bueno, ahora que conozco muchos coleccionistas en el mundo, hay muchos que tienen muchísima cantidad. Mira. Eso no necesariamente significa calidad, pero si se trata de números, si se trata de números, hay muchos que tienen miles de camisetas. Pipe, es imposible para mí estar en Medellín y no caer en algo obvio que es para un turista o para un visitante hablar de Pablo Escobar, ¿no? O sea, del pasado de la ciudad y entender en cuál fue tu contexto en tu infancia, digamos, cómo fue esa crianza. Bueno, efectivamente y lastimosamente, como medellinenses o como antioqueños o como paisas, estamos vinculados definitivamente con Pablo Escobar. Y como nací a finales de los años 70, es decir, crecí justo en el furor de su imperio, entonces pues viví un montón de cosas, incluso y más allá que provengo de una familia de clase media, pues obviamente crecí en Medellín y viví su flagelo, una sociedad muy violenta, impulsada por la plata fácil, y eso significó la descomposición en valores, y hacer lo que fuese por tener plata de la manera más fácil y más rápida, y todo lo que además desde ahí se desprendió en términos de violencia, y de lo que terminó siendo una guerra contra el Estado de parte de una persona y su grupo de socios y amigos, y bueno, y, y lo que eso representó para una ciudad que tuvo que vivir una época larga de muchísima violencia, de sicariato, de carros bombas, de muertos y de unos índices de criminalidad y de muerte muy, muy altos, pero que por fortuna hemos superado y que ahora estamos un poco mejor. Pero ponele, un tipo de 50 años, de 60 años, en algún momento está relacionado a todo esto, ¿no? Al cártel en sí. Yo diría, yo lo he pensado mucho, yo diría que una persona de Medellín que tenga entre 48 años y 55 años y que esa persona provenga de un barrio popular es un sobreviviente, porque es una persona que justo vivió su adolescencia o su adultez en un furor de violencia muy grande, y que si hoy está vivo es porque sobrevivió a una intensidad, eh, de un entorno totalmente contaminado de violencia, y entonces definitivamente una persona de esa edad en este momento es un sobreviviente de una época muy difícil para nosotros. Ok, y en ese contexto de violencia y de muertes, las barras quizá no existían o tenían otra forma a la que tenemos hoy en día, pero ¿cómo nace lo del sur? Correcto. Digamos que el barrismo colombiano nace a mediados de los años 90, que es justo cuando termina, entre comillas, y aparentemente el imperio de Pablo Escobar y todo ese mundo eh, afín e inherente a lo que significó Pablo Escobar. Pablo Escobar muere en los primeros días de diciembre del 93. Con su muerte no se acabó el fenómeno del narcotráfico ni de la violencia, ni mucho menos. Siguió, solamente que a través de otras formas: paramilitarismo, guerrilla, violencia política, violencia social, delincuencia común, en fin, la violencia prosiguió, no cambió absolutamente nada. Pero las barras empezamos a nacer justamente unos años después, entonces digamos que no fuimos contemporáneos,
las barras, pero si como seres humanos crecimos bajo la influencia de la problemática del narcotráfico y de la guerra contra el Estado, y entonces todos los que hoy estamos en las barras de fútbol pues traemos algo incrustado de lo que fue esa violencia de los años 80 y 90, pero menos mal que como líderes, diría yo que una gran mayoría de los líderes de las barras colombianas, creo, espero no equivocarme, hemos adquirido conciencia respecto al hecho que es necesario romper la historia y no aportarle más violencia a nuestro país cuando ya vivió tanta violencia por culpa de esto que estamos hablando. O sea que vos decís, pero pará, tengo varias preguntas, ¿no? Obviamente, pero vos decís que hoy las barras de Colombia intentan eliminar el tema de la violencia. Yo diría que en nuestra mayoría sí. Diría que hay 2, 3, 4 barras que por lo menos uno no ve que hagan el intento de hacerlo, más allá de que lo logren o no, porque no siempre depende de sus líderes, pero casi siempre cuando sus líderes o sus grupos dirigenciales lo intentan, casi siempre se logra. Entonces yo creo que hay una conciencia más clara hoy en día de las barras colombianas intentando distanciarse de ese fenómeno de violencia. Por ejemplo, hay un grupo de barras en Colombia que nos llamamos Barras Colombianas por la Convivencia, y somos casi que todas las barras del país trabajando juntas en una cooperación y una asociación de coordinación de horarios, de logística para no cruzarnos en la calle, en carretera, en las canchas, cosa que lastimosamente el Estado en todas sus formas ha fracasado por hacerlo, porque no ha valido ni la represión, ni las leyes, ni ningún tipo de medidas, y siento que hemos sido más nosotros, algunos líderes, que hemos ayudado a que eso se resuelva de alguna manera. Ok, y aún así sigue habiendo lo que vos dijiste, o sea, capaz que a veces la barra, no sé, tenés 3.000 personas que dependen de ustedes o que están en una barra y que capaz que no podés controlar el accionar de cada uno de ellos. El hecho más reciente, por lo menos el que yo estuve viendo y que llegó a mis oídos, fue agarrarse a cuchillazos en plena tribuna con los hinchas de Junior. Sí, respecto a lo primero, es indudable que ningún líder puede responder por el comportamiento de la masa. Eso ni siquiera ocurre en instituciones o entidades que de antemano tienen más recursos y posibilidades para garantizarlo. Por ejemplo, las fuerzas militares. No hay ninguna instancia policial o militar del mundo, ningún general, ningún capitán, ningún coronel, y eso que lo estoy diciendo sin tener conocimiento del mundo militar, y pongo este ejemplo solo desde el sentido común, que pueda responder por lo que pueda hacer un soldado en alguna acción militar, por así decirlo. Pero esto también aplica en el mundo corporativo, laboral, es decir, sí, cada loco es... ningún jefe, ningún patrón, ningún director, ningún gerente puede responder por lo que haga la gente de ahí para abajo, por así decirlo. Entonces, mucho menos que en una barra podemos hacerlo cuando hay tantas convulsiones sociales al interior de una barra. Sin embargo, dejando claro esto, cuando las barras hemos hecho trabajo consciente, consecutivo y disciplinado, se dan los resultados. Trabajo social, pedagógico, comunitario, emprendimientos, comunicacional, en redes sociales, disparar mensajes de convivencia que tengan que entrar y calar en el cerebro de los muchachos. Hay barras que nunca se han preocupado por enviar un solo mensaje de convivencia porque le parece que está perdiendo su hombría o su valentía, y nosotros por lo menos sí nos mantenemos en la postura de enviar mensajes de convivencia todo el tiempo, a ver de qué manera, y a la par con las actividades que te estoy diciendo, es un mensaje que termina calando en los muchachos. Algo que está resarpado, me parece, de tu barra o de lo del sur, es que, no sé, a mí me llamó mucho la atención, ponerle, vos eras baterista de un grupo muy conocido, después son 4 o 5 referentes en casi todas las barras con las que hablé, tienen más de un referente, o sea, no es un líder solo. En este caso, uno de los referentes tuyos, bueno, vos sos psicólogo además,
hay uno de los referentes que tiene máster, que es profesor de universidad, hay otro, o sea, como que el perfil de barra que yo te he acostumbrado en Argentina cambia, es otra idiosincrasia. ¿Eso pasa en lo de ustedes o también pasa en el resto de las barras? Bueno, no recuerdo, no reconozco muy bien si en la totalidad o en la generalidad de las barras colombianas hay liderazgos un poco más organizados, más democráticos, menos caudillistas, por así decirlo. Es decir, en la hinchada, en la barra Atlético Nacional no hay un jefe absoluto, ni siquiera hay jefes, lo que hay es, somos líderes y referentes, que en nuestro caso somos 5, pero después somos 8, pero después somos... Estás hablando de una 25. superdemocracia que Sí. a veces puede llegar hasta ser un poco conflictivo la organización. Sí, totalmente. La verdad es que no nos interesa imponer ningún estilo dictatorial de manejo, porque, repito, esos caudillismos muchas veces hacen daño cuando hay que refrescar un poco las filosofías de manejo, que cuando se le pueden atribuir a un único líder, casi siempre vamos a contar la historia de un dictador y sus caprichos. Mientras que cuando hay un liderazgo de 5, de 8, como en nuestro caso 5, 8, 25, 40, hay una democracia, hay diferentes cerebros pensando y conjugando sus pensamientos para finalmente concluir una postura después de haberla promediado entre todos los pensamientos y criterios, y de esa manera pensamos que se toman mejores decisiones. Sé de muchas otras barras que sus líderes son 3, 4, 5, mejor dicho, no conozco casi barras colombianas que tengan un solo capo absoluto, respetado, único. Siento que es algo un poco más del estilo argentino eso, y en Colombia digamos que ha sido de otra manera por lo que recuerdo. Mira, tremendo. Después también algo muy interesante de ustedes es que abiertamente tienen en un shopping de la ciudad una tienda barrista. Sí. ¿No? O sea, como que es la tienda de la barra que venden ropa. Así es. Hubo un momento en el que descubrimos que la mejor manera de contrarrestar las posibilidades de violencia era a través de proyectos culturales o proyectos productivos. Entonces descubrimos en un local comercial la posibilidad de autoemplearnos. Entonces hace mucho tiempo muchas personas de la barra subsisten de alguna manera, en algún porcentaje, gracias a un local comercial que tenemos. Tremendo. En un centro comercial, en un shopping al frente de la cancha, y todo empezó cuando empezamos a vender unas calcomanías, después a vender unas camisetas, después un CD de la barra con la música. Después fuimos y rentamos un localcito. O sea que vos te estás tomando un café y estás escuchando la barra de fondo, digamos, en el CD ese, digamos. Sí, porque nosotros tenemos 6 o 7 discos compactos, ya se me olvidó cuántos, con nuestra música, y eso nos ayudó como a capitalizarnos para a construir una especie de estructura administrativa, financiera, comercial, de la cual comen muchas personas, porque tenemos algunas empresas ahí logísticas, audiovisuales, o sea, la barra, ¿de la barra? Sí, de la barra. O sea, la barra tiene, es como un grupo empresarial, o sea, que tiene diferente... No, pero está bueno como para mí de desestructurar mi cabeza o algo diferente. Me río porque siempre nosotros hemos renegado del mundo corporativo. De alguna manera lo somos en el sentido que sirve como ejemplo para explicarnos como si fuésemos una especie de holding empresarial en el que tenemos algunas empresas aledañas. Ok, y acá la pregunta, por ejemplo, los referentes, a ver, en Argentina a veces pasa que los líderes van cambiando. Sí. En este caso vos tenés un holding, un grupo de empresas que está a nombre de alguien, o sea, hay una sociedad tipo de la barra. O sea, es decir, como empresas legalmente constituidas, pues tienen unos representantes legales, que seremos nosotros. O sea, los referentes son los representantes legales. Sí, de algunas de ellas. Y eso que vos me estás preguntando es lo que a nosotros nos parece más legítimo y más importante de nuestro accionar, porque es establecer nuestra manera de vivir y de trabajar y de brindar empleo y de estimular dinámica laboral a través de trabajo legalmente constituido. Entonces eso es algo que hemos hecho y es importante para nosotros porque a través de ahí, a través de este ejercicio que te cuento,
pues el destino de mucha gente ha cambiado y de muchas personas que se han alejado de la violencia cuando tienen una oportunidad laboral a través de esto. Pipe, y no te quiero faltar respeto, estoy en tu casa, pero como que te tengo que hacer la pregunta, vos tenés 2 causas penales abiertas. Sí, así es. Lastimosamente, durante muchos años me sentí orgulloso de poder contar la historia que como barrista nunca tuve problemas judiciales ni como ser humano, y eso era algo importante para mí. Pero me di cuenta que era un poco más mi ego hablando por mí y no la realidad, porque siempre tuve la suerte de transitar caminos que aunque eran arriesgados, nunca me metieron en problemas, hasta que algún día esos mismos caminos me metieron en problemas por mi condición de rockero o de líder barrista o simplemente de ser humano. Entonces, en ese orden de ideas, en los últimos años he atravesado 2 causas penales, una de las cuales ya terminó lastimosamente en mi contra y otra de las cuales sigue abierta, pero se está finalizando y sabemos que vamos a salir bien librados de ella. Ok, vos dijiste algo que está tremendo, que es cuando vos sos parte, vos decís, che, yo soy barra. Vos decís, che, no a la violencia, no querés eso, pero de repente estás yendo en un bondi de visitante y te hacen una emboscada. El barra responde. O sea, o vos decís, che, no a la violencia y te quedás y te corres. Totalmente. O sea, como que vos te metés en un ambiente que sabés que estás expuesto a unas futuras causas penales, Totalmente, por así decirlo. Totalmente. Tal cual entendiste lo que yo quería decirte. Digamos que en el ejemplo que pones ni siquiera se trata de ser barrista o no, sino de ser humano, y es la defensa personal, la supervivencia, el sentido común como ser humano, y es un buen ejemplo. Por ahí hay una frase de un amigo argentino de una marca de ropa que tiene, y es que la violencia simplemente sucede, ocurre. Que no es que yo quiera enaltecer esa frase, porque yo creo que la violencia se puede evitar, pero en el ejemplo que pones tal cual, han existido momentos en el que lo único que queda es responder, protegerse y cuidarse. Ese no es mi ejemplo, pero mi ejemplo sí es que lastimosamente transité caminos riesgosos en los que terminé implicado en 2 problemas penales que me han dejado grandes aprendizajes, que no me hacen sentirme una mala persona por más que la justicia en diferentes instancias haya dicho que lo soy o que no lo soy en términos de inocencia o de culpabilidad, sino que es una convención social y democrática, y es ser parte de un Estado constitucional de derecho en el que la justicia dirá si soy responsable o no de algo. ¿Querés decir las causas por las cuales? Sí, no tengo problema. La primera causa que tengo es por una denuncia formal que me hizo una mujer por el delito de aborto sin consentimiento. La mujer que me denuncia dice que yo la obligué a abortar a través de un líquido abortivo, hecho que jamás ocurrió, más allá de que la justicia haya dicho que sí. La justicia es una construcción social que administran seres humanos que se pueden equivocar. Sé que en el mundo entero cualquier ciudadano mínimamente crítico con su sociedad ha cuestionado decisiones judiciales siempre o las ha aplaudido según su conveniencia, y en este caso la justicia se equivocó, pero quien no se equivocó porque nunca lo hace es la ciencia, que demostró científicamente, biológicamente, que ese suceso le ocurrió a esta persona por causas naturales. Eso quedó plenamente demostrado. Lastimosamente, y por un asunto que creo que sabes entender que es de índole político, de índole público, mediático, me terminaron por condenar por encima del peritaje científico, porque estamos en una época progresista. Te lo voy a poner de la siguiente manera. El fallo salió el mismo día en el que se celebra el Día Internacional de la Mujer, o por los derechos de las mujeres. Entonces con eso te lo respondo todo. Un fallo que tuvo que haber salido 2 años después, salió 1 año y 2 meses antes, justo en ese día, y creo que con eso te respondo que había una necesidad mediática y política de corresponder
a las mujeres, y yo lo que creo es que no es necesario este tipo de fallos para pagarle a la mujer la deuda histórica que los hombres latinoamericanos tenemos por el machismo que hemos ejercido sobre ellas, porque como argentino lo sabes, como colombiano lo sé, como hombres lo sabemos, y es que estamos en deuda con las mujeres que han sido desigualmente tratadas, y eso es absolutamente innegable. ¿Y la otra causa que es? La otra causa es Por la barra, instigación a delinquir. Es una causa que se tiene que estar terminando próximamente porque ya se hizo un acuerdo con el club, que no significa reconocer nada que no hicimos, porque no somos responsables de ese delito y toda la hinchada nacional lo sabe, eso está absolutamente claro, porque lo único que hemos hecho toda la vida es trabajar para evitar este tipo de cosas. Y entonces vamos a hacer algunas actividades que nos pidió la fiscalía y el club para que todo termine y vuelva a la normalidad. ¿A qué barras, o sea, ustedes miran, o sea, qué modelo ustedes siguen acá en Colombia? ¿Miran fútbol? O sea, la otra vez pregunté, fui a grabar un video, le pregunto a un loco, ¿de qué cuadro sos? De Barça, me dice. Del Barça, está bien, recontra respetable, pero me llamó la atención eso, y te quería contar también a vos, como barra, a veces mirás a otros lados, querés crear tu propia identidad. Joaco, como te contaba antes, nosotros los colombianos barristas crecimos bajo la influencia del fútbol argentino de los años 90, o sea, es algo que nos marcó, viendo las barras argentinas de los años 90, viendo las crónicas de la revista El Gráfico y todo lo que contaban, entonces crecimos viéndolas a todas. Después el tiempo nos favoreció y nos premió con la fortuna de verlas en vivo y en directo, e incluso de lograr la amistad de muchos líderes y jefes y capos de las barras argentinas, quien hoy en día nos comparten su amistad y su generosidad de darnos una mano cuando vamos. Entonces yo podría decirte que conozco casi que todas las hinchadas argentinas, teniendo una buena relación de amistad con la gente de Banfield, un poco con la gente de Racing, sobre todo la antigua barra de Racing. Tenemos muy buenos amigos en Huracán, tenemos muy buenos amigos en Rosario Central, tengo unos amigos en Argentinos Juniors, en Excursionistas, Tremendo. en La Madrid, en fin. Yo soy hincha de Atlético Nacional y de nadie más. Conozco mucha gente de las hinchadas argentinas y me llama la atención muchas cosas de las hinchadas argentinas, y podría decirte lo que me gusta de casi todas, porque sin duda alguna ustedes son los precursores de un fenómeno que los colombianos copiamos, hay que aceptarlo, pero que hemos intentado darle nuestro propio sello y nuestra propia identidad a través de un montón de acciones que a nosotros nos gusta llamarlas barrismo social, que es cambiar las acciones negativas típicas de las barras bravas por acciones que ayuden un poco más a la comunidad, al barrio, a través de acciones solidarias, de acciones pedagógicas. O sea, todo eso, tipo, vos vas a un barrio, los barras tuyos van, tus compañeros de barra van y hacen una actividad social. Correcto, que se desprende de una filosofía actual de nuestra barra y que tiene que ver con una modalidad de nuevos mensajes a través del activismo barrista. Entonces, alguna diferencia. Pero mi pregunta es, el colombiano, cuando yo a un colombiano le digo, che, barra brava o barrista, que él no es barra, ¿no? A un ciudadano. Yo le digo, la palabra barra brava, ¿tiene una connotación positiva o negativa para él? Depende. No, normalmente tiene la connotación de una barra del fútbol argentino con cosas buenas y malas, el colorido, el aguante, los cánticos, pero también con algunas cosas negativas de las barras argentinas. Pero algunas barras colombianas se autodenominan barras bravas. Yo pensaría que más por nombrarse como una barra que se hace detrás de la portería y alienta. Lo que pasa es que nosotros hemos sido un poco más cercanos al término de barra popular para eliminar aquello de bravo, porque nosotros sí lo relacionamos más con las vías de hecho y con la violencia. Entonces, por lo menos a nosotros no nos gusta el término de barra brava, nos gusta más el término de barra popular y de ejercer el barrismo social, que son todas estas actividades que desde el empleo y desde los proyectos han cambiado un poco el rumbo de nuestra filosofía y de nuestra manera de alentar al equipo. Tremendo.
No, Pipe, agradecerte nuevamente. Si hay algo que te gustaría decir, te dejo la cámara abierta. No, Joaco, agradecerte por el trabajo periodístico, documental y testimonial que has estado haciendo en las hinchadas, que en el caso de nuestro país sirve mucho para visibilizar que somos una barra importante en el mundo, que hacemos las cosas, al menos desde nuestro intento por hacerlas bien hechas, intentando transformar nuestra sociedad, tratando de eliminar el estigma con el que iniciamos esta entrevista de, de todo lo malo que significó la era del narcotráfico y de la mafia y del terrorismo en nuestra ciudad, y intentar aportar un poco para cambiarlo desde nuestras acciones en la barra, que lo hacemos siempre pensando en transformar un poco nuestra sociedad, nuestra esquina, y creo que lo hemos logrado. Espero que hayas disfrutado tu estadía en nuestra ciudad y en nuestro país. Así fue.